Muy bien, ¿cuándo están listos para escuchar palabra de Dios? Vaya a su Biblia, por favor, Hechos capítulo 1, versos 8 al 11. Hechos capítulo 1, versos 8 al 11. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra? Diga conmigo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, ¿qué dice la palabra? Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice la palabra? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bendito Padre, en esta mañana tu palabra es abierta para que podamos ser bendecidos, ministrados en esta mañana. Oramos, Señor, para que el fuego de tu amor y el poder de tu Espíritu Santo pueda, Señor, conquistar nuestros corazones y retarnos en esta mañana a poder no solo entender tu verdad, sino a practicarla. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. En este mes de las misiones he querido titular a este sermón: y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Creo que es muy importante recordar lo que el Señor Jesús nos dijo. Nos dijo que debemos ser sus testigos. Y esto es muy importante entenderlo, porque creo yo que el plan de Dios siempre fue fundar su iglesia. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo y murió por nosotros, Él habló de que la iglesia se establecería y que se levantaría un enemigo que intentaría apagar el fuego de la iglesia, que intentaría quitar nuestro candelero, que intentaría robarnos la misión, gracias hermana, y la visión que Dios pondría en nuestros corazones. Pero el plan de Dios era fundar una iglesia o su iglesia, y para eso era necesario que los primeros cristianos se comprometan a ser testigos hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que dijo el Señor. La palabra griega para testigo es martus, de donde proviene la palabra mártir. Ahora, mártir literalmente, según el griego, significa alguien que testifica ante un tribunal. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: me seréis testigos, porque estaba implícito que por causa de él llegarían a los tribunales, llegarían a ser juzgados, a ser señalados, acusados injustamente, a ser calumniados como fue calumniado nuestro Señor. Y cuando ellos estén frente al tribunal, obviamente al tribunal romano, y sean juzgados por causa de su fe, el Señor dijo: allí me seréis testigos. Allí van a testificar ante el tribunal de que yo soy el Hijo de Dios y que soy el Rey de Reyes, Señor de Señores, aunque eso eventualmente los lleve a la cárcel y aún a la muerte. Ser testigo significa, en otras palabras, describe a aquellos que sufren pérdidas, aún su propia vida, por compromisos fundamentales y convicciones de fe. Note por favor que el significado en esencia tiene que ver con padecer injusticias por causa de Jesús. Hoy en día, ser un testigo de Jesucristo podría significar alguien que congrega en una iglesia y que de vez en cuando habla de Cristo a quienes quieren escuchar. Podría ser el concepto que hoy tenemos de testigo de Jesucristo.
Pero la Biblia cuando dice, me seréis testigos, está diciendo que cuando anuncies el mensaje, que cuando vivas como un hijo de Dios o una hija de Dios, vas a sufrir injusticias, te van a calumniar, van a acusarte injustamente, te van a despedir el trabajo, te van a dañar, te van a amenazar de muchas formas, van a poner en riesgo tu fe, y cuando estés en ese momento de crisis, que no te falte la confianza en el Dios Todopoderoso. Ya habían evangelizado la iglesia en Jerusalén, ya había evangelizado la ciudad. Era el tiempo de salir a Judea y a Samaria, pero ellos se resistieron porque siempre será peligroso cambiar el concepto de ser testigo. Entonces la iglesia de Jerusalén comenzó a crecer. Algunos estudiosos dicen que llegaron a ser alrededor de 20,000 personas y estaban tan felices celebrando sus cultos dominicales y alegrándose con un poderoso ministerio de alabanza, y se olvidaron que la misión no solo era hacerlo en Jerusalén, sino en Judea y Samaria. El Espíritu Santo está hablando Judea y Samaria, Judea y Samaria, Judea y Samaria, y parece ser que ellos no quieren salir. Ahora, recuerda esto, por favor: cuando algo es el plan de Dios, se cumplirá de todas formas. Lo mejor siempre será que obedezcamos haciendo compromisos, y compromisos verdaderos, serios. Así como existe un Hechos 1:8, en donde nos dice que seamos testigos Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra, hay un Hechos 8:1. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Dice: Saulo consentía en su muerte. Dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Note, por favor, que se despertó una persecución después de la muerte de Esteban. ¿Y qué dice la palabra? Nótelo. Y fueron esparcidos, ¿qué dice la Biblia? Por las tierras ¿de qué? De Judea y Samaria. Dios estaba diciendo: es hora de Judea y Samaria, es hora de Judea y Samaria. Oh no, Señor, aquí podemos ser testigos. No, Judea y Samaria. Pero lo que no obedecemos por las buenas, de todas maneras Dios va a mover cielos y tierra para que podamos cumplir con sus órdenes. Y la iglesia fue esparcida en toda Judea y Samaria. Pregunta: ¿eso fue casualidad? No. Dios estaba diciendo: por encima de tu voluntad está mi perfecta voluntad. Y yo creo que cuando decidimos ser hijos de Dios, ya no caminamos bajo nuestra propia voluntad. Hemos sometido nuestro libre albedrío a la perfecta voluntad de Dios. Y lo mejor que nos puede pasar en la vida es caminar bajo la sombra de su perfecta voluntad. Era hora de salir a Judea y Samaria, pero como no quisieron salir a la iglesia, entonces el Señor dijo: si no salen a las buenas, los voy a enviar en medio de persecución. Y creo que esto es muy importante, porque los cristianos tenemos que entender que tenemos una gran comisión. Tenemos que ser testigos en nuestra Jerusalén, que es Cono Norte, Callao, pero nuestra Judea y Samaria son las otras ciudades del Perú. Y hasta lo último de la tierra son las otras naciones en el mundo. Por lo tanto, es nuestro desafío. Ahora, no dijo el Señor: id y ser turistas hasta lo último de la tierra, sino ser testigos hasta lo último de la tierra. Pastor, ¿es malo ser turista? No, no es malo. Pero el mundo también lo hace. Eso no es una misión. La misión es predicar a Jesucristo hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Diga que está a su lado: testigo, no turista. Era evidente que había un temor natural a causa de la persecución. Mira lo que dice la palabra en ese verso 2. Dice: y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Y qué dice verso 3? Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Era natural que los cristianos tuvieran cierto temor. Era natural que los cristianos no quisieran llegar a la cárcel. Tenían esposa, tenían esposo, hijos, padres, tenían una familia. No querían de todas maneras sufrir, pero era inevitable, porque el Imperio Romano era anticristiano. Por lo tanto, predicar a Jesucristo o manifestarse como un cristiano era afrentar al politeísmo romano de la época.
Pero al mismo tiempo comenzó a crecer una pasión en los cristianos por presentar defensa de la fe en aquellos que lo rechazaban. Miren lo que dice el Salmo 44, 22. Pero por causa de ti, ¿qué dice? Nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Pareciera como que desde la antigüedad ya se sufría por causa de la predicación. Por favor, nota esto. Vemos a Juan el Bautista, que fue decapitado por Herodes por denunciar el adulterio de este rey. Pero el mismo Señor Jesús, cuando se refiere a los profetas de la antigüedad, hace referencia a que todos ellos fueron matados, fueron aserrados, fueron apedreados, fueron encarcelados por causa de la predicación de la verdad a un pueblo llamado Israel. El mismo Jesús es un ejemplo de martirio. Él murió por amor. Pero hay una cosa muy poderosa que creo que es importante que lo recordemos. Que hay una bendición del Señor para aquellos que sufren por su causa. Hay una bendición y se la voy a leer. Aparece en Mateo capítulo 5, versos 10 al 12. Dice, bienaventurados, diga conmigo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Nota, por favor. No porque hicimos un mal negocio, no porque nos metimos en problemas, no, sino por causa de la justicia. Dice la Biblia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Escucha lo que está diciendo. Van a hablar mentiras de ti. Te van a calumniar, van a decir cosas que no son verdaderas de ti. Y no porque lo hayas hecho, sino porque tú eres un hombre de Dios, porque tú eres una mujer de Dios. Y no solo serán los del mundo, los de la propia casa se van a levantar contra ti. Dice el Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Escuche por favor, porque esto es muy importante. Hace un tiempo atrás estuve hablando con un pastor y él me decía, mira, desde que yo empecé a pastorear la iglesia, el grupo que extrañaba al pastor anterior se volvió de la oposición. Yo dije, ¿cómo? Se volvieron de la oposición. Es más, yo un día pregunté, ¿y usted, hermano, congrega en la iglesia con nosotros? Sí, pero soy de la oposición. Entonces yo me sorprendí, le digo, ¿pero cuál oposición? ¿Cuál oposición? Porque eso es división, hermanos. Y si tenemos un líder en nuestra casa que dice, yo soy de la oposición, no está entendiendo que una iglesia tiene que caminar unida cuando dicen amén a esto. Puedes imaginar que en tu casa tú tienes 5 hijos y 3 comen en tu mesa y 2 allá, lejos. Hijo, ¿por qué no comen acá? Somos de la oposición. No, le decimos no, siéntate en la mesa porque somos familia. Y podemos tener diferencia, pero la vamos a arreglar porque somos familia. La oposición no puede estar ni debería estar dentro de la iglesia. Puede que esté afuera porque la Biblia dice que nuestro reino no es de este mundo. Pero nosotros somos una familia y tenemos que estar unidos y enfrentar la oposición porque tenemos un solo enemigo y ese es Satanás y sus huestes espirituales. Y la Biblia dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás y lo pondrá bajo nuestros, Él es nuestro único enemigo y Él está derrotado porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Somos una sola familia. Y estamos unidos. Dígale que está a su lado, yo no soy de la oposición. No sé tú, dile sí. 3 verdades poderosas, 3 verdades poderosas que creo que revela esta porción que nosotros hemos leído. 3 verdades. Punto número 1. Ser testigos es nuestro deber. Diga conmigo, ser testigo es nuestro deber.
Hechos capítulo 1, verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Note esto, por favor. Fue alzado y le recibió una nube. Jesús ascendió a los cielos visiblemente. Era claro que él había ascendido conforme a lo que él había proclamado. Me iré, voy a preparar morada para vosotros, me iré. Pero dijo el Señor, vendrá el Consolador. Él estará con vosotros y en vosotros. Entonces Jesús ascendió a los cielos, pero envió a su Espíritu Santo. Amén. Envió a su Espíritu Santo. Jesús dijo, recibiréis poder. La palabra poder viene del griego dunamis, que significa dinamita. Dinamita. ¿Sabe qué es lo que hace una dinamita? Provoca un impacto. ¡Bum! Un impacto. Y lo que está diciendo el escritor Lucas, guiado por el Espíritu de Dios, es que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, escucha, la presencia del Espíritu Santo, cuando está de manera evidente en tu vida, tú no pasas desapercibido. Tú no pasas desapercibidas. Porque cuando entras a un lugar, la gloria de Dios entra contigo. Y tú haces, ¡boom! Haces un impacto. Provocas una explosión. ¿Por qué razón? Porque cuando tú entras en el poder del Espíritu Santo. Ahora, yo no sé cómo usted entró a la iglesia, pero si usted entró así, usted no hizo boom, usted hizo ping. Pero si usted entra saludando, abrazando, amando, si usted está alabando al Señor con todo su corazón, si cuando usted va al trabajo, va al mercado, cuando usted llega a su casa y usted tiene la palabra de Dios en su boca, una sonrisa, una expresión de gozo, usted está haciendo dinamita, usted está haciendo boom. Y la gente se da cuenta. Y tu familia se da cuenta, y tus compañeros de trabajo se dan cuenta, y tus compañeros en la universidad se dan cuenta, porque hay algo especial en ti. Hay una gracia, hay una gloria de Dios en tu vida que está impactando los corazones. Estás haciendo ¡boom! Y ojalá todos los días lo hagamos. Ojalá donde quiera que vayamos. Ojalá cuando salgamos de la puerta y un vecino o una vecina aparezca, tú le digas, vecino, buenos días, que Dios le bendiga. Vecina, buenas tardes, que el Señor le bendiga, qué hermoso día Dios nos ha regalado. Y de pronto esa vecina, ese vecino se impacta, o en tu trabajo. Estamos viviendo momentos difíciles en el negocio, en la empresa, pero Dios nos va a ayudar. Oh, ese compañero dice, me gusta la fe de este, me provocó un boom aquí en el corazón. Porque yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos, es reflejar el amor y el poder del Espíritu Santo. Y usted y yo tenemos el Espíritu de Dios para que podamos hacer ¡boom! Donde estemos. No pin. ¡Boom! Y espero que el Señor pueda darnos la gracia para que podamos hacerlo. La posta está en nuestras manos. Somos nosotros quienes tenemos el poder para anunciar el Evangelio a la humanidad. Los discípulos de Cristo murieron como mártires por la predicación del Evangelio. Ellos entendieron que era su deber. Por ejemplo, Jacobo, hijo de Zebedeo, murió, es el primer apóstol en morir como mártir, apóstol, porque el primer mártir fue Esteban, pero él murió decapitado por orden de Herodes Agripa. Andrés, el hermano de Pedro, fue condenado a crucifixión. Bartolomé fue desollado, es decir, la piel arrancada en Albania, ciudad de Armenia, mientras predicaba el Evangelio. Mateo, el cobrador de impuestos, muere de una estocada o golpe de espada por la espalda mientras predicaba el Evangelio de Jesucristo.
Tomás, ¿se acuerdan? El incrédulo, murió atravesado por unas lanzas de arriba hacia abajo en la India mientras predicaba el evangelio. Jacobo, hijo de Alfeo, llevó el evangelio hasta Egipto, donde murió apedreado. Simón el celote muere cortado por la mitad con una sierra. Simón Pedro fue crucificado cabeza abajo por órdenes de Nerón. Juan, el discípulo amado, lo quisieron matar, dice la tradición, echando aceite hirviendo sobre su cuerpo, pero no murió. Así que lo llevaron a la isla de Patmos, donde lo condenaron a cárcel perpetua hasta su muerte. Murió a los 103 años. Sin embargo, allí escribió algunos de estos maravillosos libros, sobre todo el Apocalipsis. ¿Sabes? Cuando miro aún al apóstol Pablo, que fue el apóstol abortivo, como él lo decía, también murió decapitado por órdenes de Nerón. Cuando miro a todos estos hombres de Dios, que no pensaron ni planificaron morir de viejitos, no, ninguno de ellos soñaban con morir durmiendo de viejitos, no, sino todos ellos sabían que por causa de Jesús tendrían que padecer, que por causa de Jesús tuvieron que enfrentar adversidad, que por causa del evangelio tuvieron que resistir a las amenazas. Nunca voy a olvidar que un día mis hijos estaban niños y Asaf tendría tal vez 6 años, y de pronto lo veo con el teléfono en la mano, estaba temblando, horrorizado, una mirada perdida. Yo me sorprendí por lo que estaba pasando mi hijo, lo abracé, por supuesto, no había nadie en el teléfono, colgué el teléfono y le dije: mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y me contó entonces algo que ya me había pasado anteriormente. Había una persona que me llamaba y me amenazaba de muerte, me decía cosas horribles entre malas palabras y como que salga de este lugar, que este lugar no es para mí y tantas otras cosas más. Inclusive era la época donde mataban gatos negros y los colocaban en las puertas y la verdad es que yo podía de alguna manera resistir, pero me dolió en el corazón cuando este cobarde fue capaz de decírselo a mi pequeño hijo. Y me di cuenta que esto es una guerra sin cuartel, que esto es una batalla en donde tenemos que pelear. De hecho, que no estoy pensando que me lo dijo un líder, un ministro, un pastor de la iglesia, no. Alguien de afuera, alguien que no le importa la fe cristiana, alguien que no le interesa las cosas de Dios, alguien que le molestaba que aquí hubiera una iglesia. Y estamos en una batalla sin cuartel. De hecho, que yo pudiera planificar también morir de viejito, pero algo me dice que probablemente no todos vamos a morir de viejitos. Algunos pues puede que muramos predicando a Jesucristo. Pero eso es lo que el Señor Jesús dijo. ¡Ey, escucha! Eso es lo que el Señor Jesús dijo. Seréis mis testigos, seréis mártires. Él no nos ha engañado. Él nos ha dicho que vamos a morir por su causa. Ahora, la locura es que algunos digan amén a pesar de eso, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y en Él somos más que vencedores. Por esa razón podemos decir que ser testigos es nuestro deber. ¿Cuántos dicen amén a eso? Segundo punto. No estamos solos en esta misión. No estamos solos en esta misión. Hechos capítulo 1, verso 10. Dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, ¿qué dice la palabra? 2 varones con vestiduras blancas. Eran 2 ángeles que se aparecieron en su resurrección. Quiero que recuerdes, por favor, que cuando Jesús estaba pasando la noche más oscura en el huerto de Getsemaní, cuando estaba bajo mucha presión, porque aunque su alma, su corazón estaba dispuesto a morir por nosotros, este cuerpo que tiene instinto de conservación comenzó a sufrir las presiones naturales sabiendo que estaba cerca a su crucifixión. Y dice la Biblia, algunos médicos explican que cuando uno está bajo mucha tensión, bajo mucha presión, se revientan unas arterias aquí en la parte alta de la cabeza y te hace sudar como gotas de sangre. Eso es exactamente lo que estaba pasando con Jesús. Una presión tan fuerte, una agonía, como lo dice la Biblia.
Pero ¿se ha dado cuenta que dice también la Biblia que un ángel del Señor fue para confortarlo? Eso dice la Biblia, que un ángel del Señor fue para confortarlo. ¿Sabes? Esto me hace recordar algunas historias milagrosas de cómo los ángeles han sido protectores para nosotros. Mi cuñada me contó la historia de que un día de madrugada, saliendo de una vigilia, pasaba por una zona oscura y ella estaba caminando sola, pero luego uno de los ladrones que iba a asaltarla se convirtió a Cristo. 2 semanas después le dijo: ¿quiénes eran esos 4 hombres grandes, altos, gigantes que lo acompañaban? Mi cuñada dijo: nadie me acompañaba ese día, pero ella entendió lo que dice la palabra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que no estamos solos, parece que estamos solos, pero el Espíritu de Dios está con nosotros. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y tal vez tú puedes contar las 3 veces que te asaltaron, pero te vas a sorprender cuando llegues al cielo y Dios te va a decir: no eran 3, iban a ser 20, pero yo envié mis ángeles que te librarán de las otras veces que no te robaron. Tal vez tú cuentas un accidente terrible que pasaste, pero Dios te dice: no, habían 5 más en tu historia. El diablo quería arruinarte como sea, pero yo envié mis ángeles para librarte de esos otros accidentes. Y tantas cosas que no nos están pasando, no es porque amanecimos con pie derecho, no porque tenemos suerte, sino porque el Dios Todopoderoso, que tiene un plan para nuestras vidas, no solo envió su Espíritu para guiarnos a toda verdad, sino que sus ángeles están alrededor de nosotros para defendernos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y por si todo esto no fuese más que suficiente, también somos parte de una gran familia cristiana donde podemos animarnos los unos a los otros. Entonces no estamos solos. El Señor está con nosotros. La presencia de su Espíritu Santo está con nosotros. Los ángeles del Señor están con nosotros. Y hay un pueblo que ama al Señor que también está con nosotros. Y si entendemos que es así, amados, recuerda, no estamos solos en esta misión. Amén. Dígale que está a su lado: no estamos solos en esta misión. Durante los 4 primeros siglos, millones de cristianos fueron asesinados por el Imperio Romano. Millones. Y los autores grecorromanos de la época, como Epicteto, Marco Aurelio, Plinio, en muchas ocasiones en sus escritos o en sus libros despreciaban el apasionado abrazo del cristiano a la persecución, al martirio. No le temían al martirio. Estaban dispuestos a morir por causa de Jesús. Pero otros autores greco-romanos, como Hipólito, por ejemplo, se sintieron atraídos por la fortaleza y fe de los mártires del cristianismo. Había un teólogo llamado Tertuliano del segundo siglo de la era cristiana, porque recuerden que fueron como 4 siglos de sufrimiento. Escribió que la persecución y el martirio ayudaron a difundir el cristianismo. Y su frase célebre fue esta: cuanto más nos abatimos, más crecemos. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Matan 1, aparecen 10. Matan 10, aparecen 100. Los romanos no sabían qué hacer, porque más lo mataban, más cristianos aparecían. Porque de alguna manera los cristianos sabían que estaban muriendo por una causa gloriosa. Porque sabían que no estaban solos. Crearon los circos romanos para meter a los cristianos allí y sean comidos por fieras salvajes. O que pudieran pelear con los gladiadores hasta que ellos los matasen, los masacraran. Y no importa cuántos sufrimientos les tocaba pasar. Ellos sabían que aun si fueran comidos por la boca de un león, o por la boca de un oso, o por fieras salvajes, o matados por los gladiadores de la época, ellos sabían que nunca estarían solos. Y si este Dios maravilloso en que nosotros creemos permitía su muerte en la tierra,
eso era para estar con Él por la eternidad, porque nunca estaremos solos, siempre estaremos con el Señor, aquí en la tierra o allá en el cielo. Nunca estamos solos en esta misión, siempre estaremos acompañados. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora sí, dale un fuerte aplauso al Todopoderoso. Tercero, un día llegará nuestra recompensa. Un día llegará nuestra recompensa. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, verso 11. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice la palabra? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya, aleluya. Hermanos, Jesús un día volverá por su iglesia. Amén. ¿Cuántos están emocionados por eso? Un día Jesús volverá por su iglesia. Pero recuerde, volverá por una iglesia obediente, una iglesia purificada, una iglesia santificada. Como dice el autor a los Efesios, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Note, por favor. Observe, por favor, lo que dice la palabra del Señor. El Señor vuelve por una iglesia santificada. Ahora, ¿cuál es la recompensa que el Señor nos da? ¿Cuál es la recompensa? Escuche, no hay mayor recompensa que su presencia. ¿Está de acuerdo conmigo? Su presencia. Su presencia. A veces me pasa que cuando mis hijos, bueno, ahora ya están grandes, pero cuando estaban más pequeños y se querían esforzar por regalarme algo, yo siempre les decía, no, mi amor, no. No es el regalo lo que me emociona. Es tu presencia, es tu abrazo, es que puedas estar conectado conmigo, es que podamos estar en una relación de amor. Porque la presencia es más importante. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Claro, estamos de acuerdo. Porque creo que la presencia supera cualquier detalle. Siempre tengo una frase cuando quiero ir a comer con alguien, le digo, no es lo que comemos, sino con quién comemos. ¿Por qué razón? Porque tu presencia es más importante que la comida. Porque si yo estoy comiendo con el que me cae mal, hasta el mejor plato que me puedan servir en la mesa puede saber muy feo, ¿sí o no? Muy desagradable. Pero si tú estás frente a una persona que te aprecia, que te valora, que te ama o que tú amas, hasta la comida más sencilla, aunque fuese arroz con huevo, pero tú eres feliz, no por lo que comes, sino con quién comes. Amén. Porque la presencia lo supera. Y la presencia de Dios es la mayor recompensa que vamos a experimentar. Cuando estemos en su presencia, esto va a ser fabuloso. Pero si esto no fuese demasiado para nosotros, que seguro lo será, el Señor tendrá galardones y premios para cada uno de nosotros. El Señor tiene recompensas para cada uno de nosotros. Pero como dice el corito, los que durmieron se quedarán. Pero los que velaron se irán con él. Ya que está a su lado, no te duermas. No te duermas. No te duermas, dile. No te duermas. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque miren lo que dice el texto. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Note esto, por favor. Jesús vuelve por una iglesia obediente que cumplió con la misión encomendada. Recuerda esto. No por aquel que solo dice Señor, Señor, sino por aquel que hace la voluntad de Papá Dios que está en los cielos. Y la voluntad del Señor es que seamos testigos. Esa es la voluntad de Dios, que seamos testigos. Lo cual significa que tenemos que ser capaces de estar listos para el día del sufrimiento. Por eso cuando te toque sufrir, ten cuidado de pagar mal por mal.
Cuando te toque injusticias o que te calumnien o te crean mentiras, ten cuidado de reaccionar como un impío, como una impía. Ten cuidado de reaccionar como los seres humanos que lo hicimos alguna vez. Tienes que reaccionar como un discípulo de Cristo, como una sierva del Señor, resistiendo la calumnia y la injusticia, porque se trata de ser luz, no de ser vengativos. Se trata de ser luz, de iluminar en la oscuridad de este mundo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuche esto. Hace unos meses atrás se hizo un debate teológico en las instalaciones de la Alianza Cristiana y Misionera de los Estados Unidos. Se juntaron más de 2,000 pastores para poder hablar sobre dos temas, entre otros más, pero dos que sobresalían, que eran muy importantes y que tenían que trabajarlos. Y uno de los temas fue, bueno, le voy a decir cuáles fueron los dos mejor. El primero fue, ¿por qué razón la iglesia pretende limitar el ministerio de las mujeres? ¿Por qué razón el machismo del mundo de alguna manera se está metiendo en la iglesia y está subyugando a la mujer a un nivel que no le corresponde? ¿Por qué ellas no pueden ser maestras? ¿Por qué no pueden liderar? ¿Por qué no pueden predicar la palabra? Ahora, estas son preguntas que obviamente hay iglesias donde la mujer solo será útil para hacer servicios pequeños en la iglesia, pero nunca para liderar. Nosotros tenemos, gracias a Dios, pastoras que lideran y están haciendo un ministerio bello, como hoy en EMEC. Pero hay muchas iglesias donde las mujeres son relegadas a un servicio solo a la cocina. Como yo estuve en una conferencia muy grande de pastores a nivel mundial, de una línea muy conservadora, y todos eran hombres. Y las mujeres estaban en la cocina. Entonces yo fui a servir un poco de comida y me dijeron, ¿qué le parece la conferencia? Y le digo, sí, está preciosa, está bella. Solo me da pena que no hay esposas acá, no hay mujeres. Y la mujer, como si yo hubiese dicho una palabra ofensiva, dijo, mujeres no, las mujeres no. Las mujeres son para otras cosas, los hombres son para el ministerio. Y yo dije, ok, no estoy en Cono Norte callado, así que no voy a pelear por esas cosas. Pero creo que es importante hablar sobre ese tema y me gustan las conclusiones a las que han llegado. El otro gran tema era si cuando el Señor venga por su iglesia y nosotros que somos pretribulacionistas, teológicamente, creemos que somos arrebatados antes de la tribulación. Entonces la pregunta que se hicieron en este concilio, en este evento, era si todos los cristianos vamos a ser arrebatados antes de la tribulación o no. Porque hay textos que pareciera que algunos van a ser arrebatados después de la tribulación. Ahora, usted tiene que saber que esto es un debate teológico que no es uno de los grandes temas, porque nuestra cristología y nuestra neumatología está muy clara, pero eventos futuros está como empañoso. Entonces, algunos textos parece que dijeran que nos vamos antes de la tribulación, y otros textos parece que dijeran que nos vamos, que será después de la tribulación. Lo que se llaman los post-tribulacionistas. Entonces me encantó escuchar eso porque yo soy de los que piensan que los que se van antes de la tribulación no son todos. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice que Dios viene por una iglesia santa, purificada, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hay tal cosa como que creo que Dios va a trabajar con la iglesia, pero hay un gran número de creyentes fieles, temerosos de Dios, comprometidos, que probablemente serán arrebatados antes de la tribulación. Pero también la Biblia habla de un remanente. Algunos interpretan que es el pueblo de Israel, otros dicen que puede ser la iglesia que va a pasar por ella. Pero no me cabe a mí ningún problema en aceptar
que tal vez los que se queden son aquellos que no temen al Señor, que están viviendo una vida carnal de pecado, en desobediencia, en rebeldía. No que hayan perdido su salvación, porque la salvación no se pierde, pero que tal vez tendrán que pasar por un proceso de purificación para estar con el Señor. Y como quiera que fuese, que nos vayamos antes o después, finalmente vamos a ser purificados para vernos con el Señor. Vamos a pasar por un proceso de santificación. La obra completa y terminada será cuando lo veremos cara a cara. Pero no creo que un cristiano que se goza en la maldad, que se goza en el pecado, que chismosea, que miente, que insulta, que se divierte de lo mal, que respalda lo malo, que amenaza a todo el mundo, que hace cosas indebidas, que roba, que hace cosas mentiras, y es un hijo de Dios, no tenga que pasar por un proceso de purificación para verse con el Señor. Y esto lo estoy hablando dentro del periodo de la tribulación. Pero estos son temas de los cuales podemos hablar. Tengo grandes maestros que se identifican como post-tribulacionistas y otros como mid-tribulacionistas, otros como pre-tribulacionistas, pero ninguno duda que nos vamos a ver con el Señor. Pero que sí tenemos que pasar por un proceso de santificación. Y creo que es importante que nosotros entendamos que el Señor Jesús lo ha dicho: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Papá Dios es que seamos testigos de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a este Cristo maravilloso. Si usted se queda, le dejo el local, por favor. La cortina de hierro designa la separación, escuche, esto es histórico, primero ideológica y luego física, establecida en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, entre la zona de influencia soviética del este y los países del oeste. Por un lado, Rusia moviendo países en el este de Europa, y Estados Unidos influenciando en el oeste de Europa. Obviamente los países que estaban influenciados por Rusia tenían tendencias comunistas, cosa que se está haciendo muy común hoy en día, aunque sabemos que históricamente el comunismo en ninguna manera ayudó a alguna nación en el mundo, pero es una fiebre peligrosa que se está metiendo en muchas naciones y se quiso meter aquí en el Perú también. En Rumanía, Richard Gumbrand fue un pastor luterano que en 1948, no estoy hablando de hace muchos siglos, en 1948 él y su esposa Sabina fueron arrestados y pasaron 14 años prisioneros en la cárcel por rechazar el comunismo por su fe en Jesús. Porque Rusia había invadido Rumanía y todas las comunidades, toda la nación tenía que volverse comunista. Fue conocido por ser uno de los principales detractores del comunismo y por sus escritos que postulan la supuesta relación entre el comunismo y el satanismo. Luchó contra las ideas comunistas que perseguían a los cristianos, razón por la cual fue procesado y encarcelado en múltiples ocasiones por la policía secreta de la República Socialista de Rumanía. Escribió un famoso libro llamado Torturados por Cristo. Fue el segundo libro que leí en mi vida cristiana muy jovencito. Y ese libro revela todas las atrocidades que Richard Gumbrand pasó y todos los cristianos que se congregaban en lo que se conocían como las iglesias subterráneas. Tenían que esconderse en sótanos o debajo de las calles, en esos túneles grandes de desagües, para que allí se juntaran un grupo pequeño de cristianos y cantaran y leyeran la Biblia y oraran, con el peligro de que algunos de estos miembros de la misma iglesia, por miedo, vendieran a los líderes por la vida o por protegerlos o por alguna razón cuando eran atrapados por policías. Y hay una historia que me impactó del libro de Richard Gumbrand que dice que tomaron a un cristiano y lo estaban golpeando y masacrando para que él mencione los líderes de la pequeña iglesia donde él congregaba, una iglesia subterránea. Pero él no iba a hablar.
él estaba dispuesto a no hablar. Así que lo seguían golpeando hasta que casi estaban por matarlo y él estaba dispuesto a morir sin denunciar a sus pastores y a sus líderes. Pero dice la historia, cuenta la historia, que luego tomaron a su pequeño hijo de 14 años y comenzaron a golpearlo y a torturarlo. Comenzaron a golpearlo de tal manera que el papá no podía resistir. Ver a su hijo quebrantado, roto, sangrando, fracturado. Lo estaban torturando, lo estaban matando lentamente. Y cuando el hijo estaba agonizando mientras resistía a los golpes, entonces el papá dijo: ya deténganse, por favor, deténganse. Voy a decirles quiénes son mis líderes. Voy a decirles quiénes son mis pastores. Y cuando estaba a punto de denunciar a su propia gente, aquel muchacho de 14 años dijo: papá, no, papá, cierra tu boca. Yo no quiero seguir viviendo sabiendo que tengo un padre por traidor. Que viva Jesucristo y que viva mi nación. Porque si hay que morir por Cristo, entonces moriremos por Cristo, papá. Y después de escuchar estas palabras, terminaron de matar a aquel muchacho. Llevaron a él, al padre, a la cárcel y se encontró con el pastor Richard Gumbrand. Y cuando le contó esa historia con lágrimas en sus mejillas, Richard Gumbrand le dijo: aún a pesar de todas las cosas que te han pasado, ¿te arrepientes de haber conocido a Jesús? Y aquel hombre valiente, teniendo un hijo muerto por causa de Jesús, le dijo: de todas las cosas más hermosas que me han pasado en la vida, no hay ninguna que se compare a haber conocido a Jesucristo. Que viva Jesús y que viva mi nación. Ojalá hayan cristianos así en todas las naciones del mundo, porque eso significa ser mártir. Richard Gumbrand murió el año 2001, febrero del año 2001. Así que Richard Gumbrand fue testigo de cómo los muros comunistas de Berlín se derribaron el año 1989. Y Richard Gumbrand vio cómo el evangelio prevaleció en Rumanía. Ustedes saben que es el único país en Europa que ha sido invadido por el evangelio. El más del 85% son ortodoxos, cristianos ortodoxos. Hay una presencia muy poderosa de cristianos evangélicos como nosotros, casi un 8%. Y hay un 5% de católicos es decir, es un país que ha prevalecido y que se ha resistido al comunismo destructivo, asesino y criminal que existió no solo en Rusia, sino en todos los países comunistas. Tristemente, nuestra Latinoamérica está siendo invadida por ese mismo comunismo. Y nosotros que somos cristianos, tenemos que proclamar a los cuatro vientos que solo el Evangelio de Jesucristo trae verdadera libertad. Y que tenemos que proclamar a Jesucristo como el único que puede romper las verdaderas cadenas de la esclavitud. Que viva Jesús y que viva nuestra nación. Conclusión. El plan de Dios siempre fue fundar su iglesia. Y para eso necesita cristianos comprometidos. Recuérdalo, por favor. Somos mártires. Diga que está a su lado. Somos mártires. Somos testigos. Somos testigos. Estamos dispuestos. Significa que estamos dispuestos a sufrir pérdidas, aún nuestras propias vidas, por nuestros compromisos fundamentales y convicciones de fe. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ser testigos es nuestro deber. No estamos solos en esta misión. Escucha, iglesia, un día llegará nuestra recompensa. Porque el Señor nos llenará con su presencia, pero también nos recompensará con sus galardones. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque será la fidelidad que despierta en nuestros corazones. Es el reconocimiento de que Él es el Dios Todopoderoso. Y recuerda esto: cuando algo es el plan de Dios,
se cumplirá de todas formas. Lo mejor será siempre, siempre será que obedezcamos. ¿Y cómo se obedece? ¿Cómo se obedece? Haciendo compromisos. Porque así es como se obedece. Diciendo, Señor, te voy a obedecer en los tiempos buenos y en los tiempos malos. En salud o en enfermedad, en riqueza o en pobreza. ¿Podemos decirle a Dios esto? ¿Podemos decirle a Dios en esta mañana, Señor, te obedeceré? No quiero ser como Jonás, que intentó escapar en dirección contraria, porque aunque trate de escapar, aunque trate de desobedecer a tu voz, aunque trate de huir de tu perfecta voluntad, tú moverás todas circunstancias para que finalmente obedezca a tu voz. ¿Podemos decirle esto a Dios en esta mañana? Póngase de pie, iglesia, por favor. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.